Bueno, hoy, como decía al principio, nos toca la porción de Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Eh, Continuando con la exposición que hizo nuestro hermano Javier, donde la porción que él le toca explicó lo que es vivir en el Espíritu. Y todo el contexto del capítulo es sobre la vida eterna, es sobre el nuevo cuerpo y vivir con un nuevo espíritu. Este contexto que Pablo nos demuestra eh, nos enseña que hay una lucha entre la naturaleza vieja, la naturaleza vieja del hombre y la nueva naturaleza o el hombre nuevo. Y ahora Pablo eh, va a hablar un poco más de cómo es que se ve esto en un creyente verdadero. No sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí sí, muchas veces eh, he tenido luchas conmigo mismo por saberme si yo era de verdad un creyente. Eh, no, gracias, gracias, gracias. Te agradezco. Y he visto siempre un montón de creyentes nominales o carnales, como yo les llamo, porque son aquellos creyentes que se dicen ser, se muestran ser, parecen ser creyentes, pero no lo son. Están entre el medio de lo que ya es ser un cristiano y de lo que todavía no son. Y eso es muy peligroso. Y encontrar hombres y mujeres de esa naturaleza no redimida es encontrarse con hombres y mujeres que hacen daño a la iglesia y que no son parte del cuerpo de Cristo y que no caminan por la senda angosta. Y esto nos lleva a meditar en que lo que Pablo va a empezar a continuación a relatar nos tiene que hacer repensar sinceramente y meditar si en realidad hemos creído al llamado de Cristo, si en realidad tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y quiero comenzar leyendo estos versículos para entrar ya a la palabra, para empezar a exponer. Capítulo 8, versículo 12 al 17. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí la porción que nos compete el día de hoy. Y arrancamos con este primer versículo, la primera parte del versículo 12, donde Pablo dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, deudores somos no a la carne. ¿Qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Porque el contexto anterior relataba de cómo es un hombre nuevo, lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Y ahora el así que es como que es una puerta que se abre, ¿sí? A empezar a ver un nuevo contraste para que no nos olvidemos de lo que éramos antes. Dice Pablo, deudores somos no a la carne, ¿sí? Como decía al comienzo, eh, he visto y sigo viendo alrededor nuestro una iglesia de Cristo que no es iglesia, un creyente que no es creyente, un hermano que se hace llamar hermano y no es hermano, y más que hermanos son amigos o conocidos y no son del pueblo de Dios. Y esto es peligroso, hermanos, porque sabemos que, como al principio charlábamos en la charla previa a la predicación, las pasiones son los que nos consumen. Las pasiones de nuestra vieja naturaleza, las emociones, esos ánimos escondidos en nuestro corazón son los que manejan al viejo hombre. Son los que rodean el corazón del hombre y lo dominan para que el hombre camine según sus pasiones. Y lo definía Susana con una palabra en el chat que decía idolatría. Y un corazón idólatra, hermanos míos, es el primer enemigo que tiene el Señor. Ustedes saben, cuando uno predica la palabra de Cristo, como en este momento yo estoy predicando y hay muchos escuchando, yo no combato contra el pecado del que está escuchando, no combato contra la pornografía. Yo como predicador no estoy combatiendo contra esto de ser un hombre lleno de poder y rechazar el reino de Dios.
No estoy combatiendo contra la mentira que ese hombre usa para con los demás hombres. El predicador que anuncia la palabra de Cristo está combatiendo contra la idolatría que hay en el corazón del que escucha. No es que el evangelio no lo conocen, no es que el evangelio no lo quieren oír. Al evangelio lo han oído, lo oyen y lo conocen y saben que es palabra de Dios. Pero la batalla constante en el corazón del que escucha es su idolatría y el no querer creer en el llamado que hace Cristo a través del evangelio. Entonces, Pablo nos recuerda diciendo que no somos deudores a ese tipo de hombres, de los cuales éramos en otro tiempo, dice la carta que también le escribe él a los de Éfeso, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿no? Ese tipo de maldad, ese tipo de operaciones donde no teníamos al Señor y éramos nuestros propios dioses. Dice la palabra en este capítulo 2 de Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hombres en una naturaleza caída y no obedecíamos al llamado del Señor. Pero hay algo que nos tiene que estimular y nos tiene que animar, que ya no vivimos como vivíamos antes. Si verdaderamente hemos creído en el Espíritu de Dios, el cual vino a morar en nosotros, ya no vivimos como éramos antes. Ya no vivimos por lo que comemos, ya no vivimos por lo que bebemos, ya no vivimos por lo que vemos en la televisión y a lo cual amamos, en este caso, el partido de fútbol del domingo. Todo esto me sirvió para poder ilustrar un poco la exposición. Ya no andamos como andábamos antes, ya no ofrecemos ninguna dádiva a esos ídolos, ya no nos postramos delante de ninguna imagen, ya no seguimos a ese corazón perverso. Pablo es muy recurrente usar esta frase, ¿no? Y decir, lo vuelvo a repetir, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Somos deudores de alguien que nos compró a un precio de sangre, de alguien que pagó lo que valía él como el Hijo de Dios. Pero no le debemos al pecado, a la carne, sino a Cristo. Y cuando Pablo dice la carne, y lo utiliza este término muchas veces a lo largo de todo el libro de Romanos, habla puntualmente de eso, del pecado, de un corazón no arrepentido. Entonces, hermanos, si estamos en la fe, no somos deudores a la carne, al pecado. Nuestro comportamiento, el cual mostramos a diario delante del mundo, en el cual andamos, tiene que estar libre de excusas. Este comportamiento no puede ser el antiguo, no puede ser el mismo que era cuando andábamos sin Dios o fuera de los caminos de Dios. Ahora estamos en Cristo y somos de Cristo. Por tanto, no hay excusas. A partir de que hemos creído, tiene que haber cambios. Hermanos, a la corta, a la larga, el fruto que vamos a ver a continuación en Gálatas se debe evidenciar. Pero previo a ver el fruto en Gálatas, vamos a ver las obras de la carne, en el cual quiero que recordemos en las cuales andamos. Porque, hermanos míos, es muy fácil decir soy cristiano. Hoy en lo contemporáneo, hoy en el mundo entero, hay muchos diciendo yo soy cristiano. Hay muchos diciendo, levantando la mano y diciendo yo creo en Cristo. Entonces, hermanos míos, vamos al libro de Gálatas. Quiero que me acompañen al capítulo 5 y veamos un decálogo de cómo el mismo Pablo dice de cómo éramos antes. Capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y lo leo a continuación. Dice, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, hemos leído 19-21 y hemos leído un decálogo en las cosas que participábamos vos y yo en la antigua vida o en el viejo hombre o antes de conocer a Cristo. Son puntuales, son descriptas, son únicas y son relatadas. Y en primer lugar, fíjense
quiero que me acompañen el versículo 21 de ese capítulo, dice, acerca de las cuales, o sea, de toda esta lista, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Si estás en Cristo, hermano, déjame decirte que, y quiero que pienses en esto, tú y yo ya no practicamos este tipo de pecado. Ocasionalmente seguro que sí, en algún momento, algún que otro pecado de los que están en esta lista, o no, podemos poner otro nombre de los que no están en la lista, hayan y puedan venir a nuestra vida. Ocasionalmente vamos a pecar, pero no vamos a vivir una constante de la práctica de ese pecado. Voy a leer de vuelta muy lentamente esa lista y quiero que, mientras yo la leo, medites en lo que vas a escuchar. No le pongas nombre a tu pecado, pero sí medita en tu corazón si estás constantemente en una práctica de ese pecado. Vuelvo a decir, quienes practican ese pecado, como dice Pablo en ese versículo, no heredarán el reino de Dios. Y a continuación vamos a explicar un poco de qué es eso. Previo, voy a leer de nuevo esta lista. Y por favor, no me lo digas, pero medítalo en tu corazón y escucha uno a uno. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Creo que en esta última parte donde dice semejantes a estas involucra otro tipo de pecados. Y la lista es infinita, sigue. Hermanos, no se puede bautizar al pecado, no se lo puede domesticar. No podemos hacer amigos del pecado y llevarlos a casa y tenerlos en una burbuja y entre algodones y usarlo cuando queramos. No debemos convivir con el pecado. Realmente, si estás practicando este tipo de pecado a diario, si hay alguno de estos pecados que realmente está todavía en tu corazón, que es recurrente, no que es algo que cada un tiempo aparece o en alguna situación tengo la tendencia a ser tentado y a pecar de esa manera, sino que todavía convive ese pecado con vos, entonces, hermano, es hora de arrepentirse, de ir y buscar al Señor, ponerse a cuentas con el Señor. Este es un aviso muy fuerte que da Pablo a través del libro de Gálatas a los de Galacia, diciéndoles que lo están amonestando, no estén en estas obras. Si están en esta obra es porque las están construyendo y haciendo constantemente, no estén, los amonesta. Estas cosas que se practican, que se hacen, los van a llevar a no heredar el reino de Dios. Llamar por el nombre a lo que el Señor llama por su nombre es ser un verdadero hombre. Y parece un juego de palabras, y no es así. Dios llama pecado a lo que es pecado. Si sos un hombre en Cristo, tenés que saber que lo que Dios llama pecado es pecado. Y no jugar a querer excusarnos, porque lo mejor que podemos hacer los cristianos, y lo que más habitualmente nos sale fácil, es justificarnos. Es decir, no, no es tan pecaminoso. Uy, esto no es tan malo. Este pecado, la Biblia no lo describe así. No le pones un nombre a esto que me pasa, a esto que siento, a esto que estoy viviendo. Y déjame decirte, hermano, que estás en pecado y que no hay excusa delante del Señor. El Señor dice que estos que practican no heredarán el reino de Dios. Hermano, se nos ha prometido un reino inconmovible, incorruptible, inmarcesible, abundante gloria eterna a través del Hijo de Dios. No solo cuando cerremos los ojos en este ámbito, en lo terrenal, y lo oramos delante del Señor, sino a partir del momento que el Señor nos ha llamado a salvación, somos eternos, herederos. ¿Saben lo que es el término heredero? Es aquel que va a recibir todas las posesiones de lo que en vida fuera su padre. Entonces ya la palabra heredero marca una relación. El esclavo, el siervo, no es heredero y no está en la casa para siempre, como dice la palabra, pero sí el hijo.
Y aquellos que somos llamados hijos es porque hay un Padre que nos ha constituido hijos y nos ha adoptado para sí. Nos ha hecho hijos. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 12, dice: a los que han creído, los que han recibido su nombre, les dio la potestad de ser llamados hechos hijos. Hechos hijos. Nos conformó familia de Dios. Nos conformó como un hijo de Dios. Somos llamados hijos. Por eso ahora tenemos entrada a los cielos, un acceso inagotable de su gloria y su gracia y la heredad que está por venir para nosotros. Todo lo que le corresponde al Hijo mayor, a Cristo, a Dios el Hijo, nos corresponde a nosotros. No somos llamados herederos, pero si practicamos este tipo de pecados, es que realmente yo estoy dudando si tu título de hijo es realmente así. Pablo dice en otra de sus cartas que nos examinemos a nosotros mismos en todo tiempo. Y es momento de examinarse, hombres de Dios. No hay palabras ni fundamentos cristianos para llamar y justificar el pecado. Anteriormente dije que no se puede domesticar el pecado. Anteriormente dije que no te puedes llevar ese pecado a tu casa y dormir junto a él. No puedes alimentarlo, no puedes ponerle nombre, porque ya Dios le puso nombre y está escrito, y es pecado, y es aborrecible, y acarrea maldición, y no serán quienes hereden el reino de Dios. Llamado urgente a la iglesia de Cristo, a examinarse, a entender a través de las palabras de Pablo que habla en la carta a los romanos que estamos viendo, y en la carta a los gálatas, cómo no somos deudores a la carne, hermano, no le paguemos más a la carne. No le demos más la atribución de que tenga el control sobre nosotros y el dominio para seguir pecando delante de este buen Dios. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Y vuelvo a decir, no nos importa muchas veces el nombre del pecado y lo guardamos para nosotros. Hermanos, esto es peligroso. Fíjense que no es cristiano el que va todos los domingos a la iglesia. No es cristiano el que se autodenomina cristiano. Lo es el que fue comprado por la sangre del Cordero, el que fue llamado a salvación y fue redimido por la sangre del Cordero. Un creyente no se caracteriza por practicar abundantemente algún tipo de pecado como el que he nombrado. Un cristiano se caracteriza por saberse que está en pecado y clamar al Señor y recibir la ayuda del Espíritu Santo, que nos redarguye, que saca lo más profundo de nuestro corazón y lo pone en evidencia. Eso es redarguir, traer lo más profundo, lo más oscuro, del fondo de todo y ponerlo delante, presentarlo y decir: Señor, estoy pecando con esto. Confesar el pecado, decir la verdad sobre eso y pedir perdón. Ese es un cristiano verdadero, que el Espíritu Santo lo está ayudando, santificándolo, para que deje de tener este pecado en su corazón. Una lucha constante hay en nosotros. Lo hemos visto este último capítulo 8 y capítulo 7, donde hay una lucha, pero sin cuartel, donde el pecado quiere batallar y señorarse sobre el espíritu y la carne, quiere estar dominando, y el espíritu. Y los dos se repelen, y hay una constante, hay una lucha constante, eso es verdad, no podemos esquivarlo. Ahora, vamos a volver a la carta de Gálatas, y para lo que hemos leído también hay dos versículos a continuación de lo que vamos a leer, que, que nos estimulan y nos afirman de que no luchamos con nuestras fuerzas, sino que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para poder combatir este pecado. Y fíjense, ahora sí vamos a hablar en el versículo 22 del capítulo 5, lo que hablamos al principio, el fruto del Espíritu. Fíjense, hablábamos de todo esto que son prácticas de pecado y que por estas cosas no heredamos el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, donde me debería parar cada día como un espejo y decir: estoy experimentando esto, lo estoy evidenciando en mi vida. Este fruto es visible. Hay algo visible que se llama
mansedumbre, hay algo invisible que se llama paz, que se llama templanza, que se llama bondad, que se llama amor, que se llama fe. Hay algo visible que no solamente eh, Dios me está viendo cómo estoy cultivando este fruto, sino que quien me rodea, el mundo, ¿le es visible? Siempre cuando enseño en este lugar, hago una pregunta muy sencilla y pregunto, eh, un limonero, ¿qué da? ¿Limones o frutillas? Y todos desesperados, limones, limones, limones. Y es correcta la respuesta. Pero ¿cómo me doy cuenta que es un limón? Porque de tal árbol, ahí está el fruto, ¿no? De todo buen árbol hay buen fruto. Y el fruto es de la naturaleza del árbol. Un limonero va a dar limones. Y el fruto es visible, se puede palpar, se puede oler, tiene el color, el olor, el aroma y lo que es como un limón. Lo veo físicamente y es un limón. Lo corto y larga el jugo de limón y tiene semillas y tiene las propiedades de un limón. Nosotros los creyentes somos comparados con ese tipo de planta, no con limoneros, sino que entendemos, por ejemplo, que Cristo habló en la escritura sobre la vid verdadera. Y él habla de que nosotros somos los pámpanos y que su padre es el labrador y que él nos debe limpiar y él debe limpiar los pámpanos que están dando buenos frutos para que lleven más frutos. Está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Entonces, fíjense, Dios nos planta como un árbol bueno, que su tiempo de ser cultivado y ser nutrido por la palabra a través del Espíritu y en la lucha constante que el hombre tiene en su corazón, va a empezar a germinar, va a empezar a florecer y va a dar su fruto, como un creyente verdadero. Este fruto de mansedumbre, de paz, de amor, de bondad, de templanza. Y esto va a ser visible en tu vida y en mi vida. No va a ser visible la práctica del pecado. No va a ser visible la práctica de ninguno de estos pecados que hemos leído en la lista. Ocasionalmente hemos de seguro de atravesar un pecado de ese tipo. Y debemos luchar en oración para decir, Señor, no puedo. Confesar, Señor, no puedo. Esto aún me domina. Esto aún tiene su cuartel de operaciones en mi corazón en una esquina muy profunda y no llego a eliminarlo solo. Es más, no puedo. Y confieso que no quiero. Necesito tu ayuda, Señor. Y es Él el que empieza a limpiar nuestro corazón. Y seguimos cultivando el fruto de la paciencia, de la mansedumbre, a través de toda esta lucha. Y vuelvo a decir, el fruto va a ser visible. A la corta, a la larga, el fruto va a ser evidente en un nombre de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, pasa que todavía debo madurar, todavía no he crecido como aquel hermano, todavía me falta conocer mucho la palabra. Y muchas veces yo me pregunto, pero ¿cómo? ¿Este hombre que dice estas cosas no tiene el Espíritu de Dios que lo convence de pecado? ¿No tiene el poder del Espíritu Santo que lo redarguye, lo reprende, lo exhorta, lo promueve y lo mueve a arrepentimiento? ¿O eso me pasa a mí solamente? No es que no hemos leído la misma palabra donde dice que el Espíritu Santo que se nos fue dado nos redarguye, nos lleva a toda verdad. Entonces, muchas veces, hermanos, tapamos lo que es el pecado con excusas. Y anteriormente lo decía, no hay manera santa, no hay manera santificada de excusarnos delante de Dios. Sigue el versículo 12, la segunda parte, fíjense, de Romanos 8, que vuelvo al capítulo 8 de Romanos, diciendo Pablo, dice, no somos deudores, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que recién decíamos. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviremos. Aquel que está en Cristo, que ha tenido el Espíritu Santo, es guiado a la vida, ¿sí? Somos y tenemos la capacidad de ser hombres llenos del mismo Espíritu que tiene Cristo y nos guía a la vida eterna. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queremos, hermanos, saber que tenemos el guía maestro, el guía perfecto, que es el Espíritu Santo. El mismo Dios que habita en nosotros, que como un padre a su hijo lo guía por una senda donde no se va a tropezar, donde no se va a lastimar, donde no va a poder sufrir heridas, sino que caminando, guiados por Él, vamos a poder llegar al lugar seguro. El cristiano no camina como un llanero solitario, y esta frase la han escuchado muchas veces en las predicaciones. No hay llaneros solitarios. Es una expresión trillada, es una frase repetida, pero es una verdad inalterable. El Espíritu de Dios nos guía. Es Dios quien guía a su iglesia. Es Dios quien santifica a su iglesia. Es Dios que ha salvado a su iglesia. Por tanto, el Espíritu de Dios guía a quienes llama hijos. En este momento en pantalla tengo a Ariel, que es padre. Javi todavía no es papá. Orlando es padre. Y yo soy padre. Y todos, a la verdad, que yo que hemos experimentado esto de la paternidad, deseamos que nuestros hijos no sean heridos en el camino que tienen por vivir. Y tratamos de guiarlos por la verdad, por la justicia, por lo que consideramos correcto, lo moralmente bueno, tratando de que no erre el camino, para que no se golpee, como decimos en la vida. Y oramos al Señor y clamamos por ellos y se los confiamos en sus manos, pidiéndole, Señor, ayúdalos. Porque entendemos y sabemos que como padres entendemos y sabemos lo que ellos necesitan para vivir una vida buena, sana, una vida sin heridas. Ahora, fíjense que, volviendo a la iglesia, los que hemos recibido el Espíritu de Dios, todavía falta que crucifiquemos y que mortifiquemos la carne para que el Espíritu sea evidentemente completo en nosotros. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida, que ha comenzado en el llamado y en la adopción, en el llamado y la salvación, con la regeneración, con hacer todo un nuevo hombre, pero que no ha culminado ahí, sino que hay todo un proceso de santificación. Entonces, necesitamos confiar en este Dios, este buen Dios que nos está guiando a camino de salvación, que dice por acá sí, por acá no, de esta manera sí, de esta manera no. ¿Ustedes saben muchas veces por qué no oramos? Yo les voy a decir por qué no oramos. No oramos porque no confiamos que el Dios de los cielos escuche nuestra oración. No oramos porque no creemos que el poder de la oración pueda mover la mano en el corazón bondadoso de Dios. No oramos porque no creemos en este buen Dios que es nuestro Padre. Por tanto, no hay confianza en Él. Por eso muchas veces no oramos. Es como si mis hijos me dijeran, papá, no te creo que si como esta comida voy a ser fuerte, voy a crecer, que voy a ser como vos. Papá, no te creo que si me abrigo no me voy a enfermar. Papá, no te creo que si me llevas a la escuela no voy a aprender. Es como si cada uno de nuestros hijos desconfiara de su papá, de nosotros. Como ahora sí, como padres, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para guiar a nuestros hijos en verdad, en sabiduría, en amor, en justicia. Lo mismo que el Señor hace con su iglesia a través del Espíritu Santo. Muchas veces contristamos al Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado. Muchas veces lo desestimamos, no lo tenemos como la persona de la Trinidad que es, con el poder que Él tiene, el lugar que Él ocupa y con la labor que Él tiene en los hijos de Dios. Y no confiamos que la buena mano de Dios se mueva a través de su Espíritu. Muchas veces leemos la palabra y desconfiamos del Espíritu que está en la palabra, que es el Espíritu de Cristo. Por tanto, nuestras oraciones son vagas, nuestros reclamos de oración, nuestra confesión, nuestra meditación de la palabra es totalmente imparcial, es, es poca, es débil, es casi difusa y no confiamos en el Espíritu de Dios que nos guía a la verdad.
No entendemos muchas veces que el espíritu que nos ha sido dado fue un espíritu que nos ha libertado del pecado y de la muerte. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 15. Dice, pues no habéis recibido, dice, un espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor. Cuando un padre adopta a un niño en la vida real y lo trae a su familia, ese niño ha pasado por una situación de vida, sea cual sea, pero ha tenido su situación de vida. Cuando lo traemos a nuestra familia, le queremos dar refugio, le queremos dar cobijo, le queremos dar aliento, protección, alimentación, cuidados. Queremos que pueda tener todo lo que no tuvo hasta ese momento. Por tanto, queremos mostrarle que en nuestra casa él es libre de poder vivir bajo los cuidados de sus padres que lo aman. Dios nos ha dado el espíritu de adopción, nos ha llamado a sus hijos, nos ha adoptado en la familia de la fe. Hoy nos llama por nuestro nombre y nos dice hijos amados, nos llama sus justos y nos da la libertad de poder vivir de una manera plena en su gracia, esa gracia especial que ha derramado sobre la iglesia, para vivir constantemente sabiendo que Él nos cuida, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que a Él corremos porque Él es un Dios fuerte para salvar. El Señor, a través de su Espíritu Santo, ha de edificar su iglesia y de santificarla. Dice, y ataviándola y ministrando en ella pureza, lavándola por el poder de la palabra, para que el día que el Señor vuelva a buscar su iglesia, encuentre a su novia preparada, adornada, para poder festejar las bodas del Cordero. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, perdón, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Yo no sé si todavía aún tu padre terrenal vive, pero te puedo asegurar que si tomas un espejo y pones una foto de tu padre junto al espejo y te miras al espejo, te vas a ver muy parecido a esa foto. Aquel que tiene identidad de hijo es porque tiene la identidad del Padre. Somos hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre. No es necesario que yo batalle conmigo mismo para ver si realmente soy un hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios me va a convencer que soy un hijo de Dios. ¿Y por qué? Fíjense, vamos a ir a 1 Juan. Quiero que vean algo. 1 Juan. Capítulo 5, versículo 13. 1 Juan. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, que en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ningún padre que su hijo le pida un pedazo de pan le dará una piedra. Ningún hijo que le pida a su padre un pedazo de pescado le dará una serpiente, dice el Evangelio de Marcos. Cuando uno clama al Señor, cuando uno pide una oración al Señor, cuando uno busca al Señor, hay algo que se llama la seguridad de la salvación. Por eso el Espíritu da testimonio al Espíritu. Constantemente cristiano es un hombre que busca en oración a Dios, que necesita estar en la palabra, que hay meditación en su corazón del poder de la palabra y de la meditación de lo que ella hace en un nombre de Dios. Por tanto, cuando vamos a pedir al Señor y pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Como un padre oye a su hijo cuando le pide. Cuando éste le pide a su padre, necesito amor, necesito cariño, necesito un abrazo, necesito de comer, necesito abrigo. Ningún padre deja a sus hijos con hambre y mañana va y le consigue comida. Ningún padre deja desvalido a su hijo, ningún padre deja solo a su hijo, ningún padre abandona a su hijo. Todos los padres se van a hacer cargo de sus hijos, todos los padres van a responder a la necesidad de sus hijos.
y conforme a lo que han creído justo y necesario, le van a brindar este Hijo. ¿Cuánto más el Señor de los cielos, nuestro Padre Celestial, nos dará lo que necesitemos? Y Él sabe que necesitamos el Espíritu Santo. Los creyentes caminamos y andamos en el Espíritu. Y no quiere decir que flotamos en una nubecita como la caricatura Goku, no. Los que caminamos y andamos en el Espíritu es conforme al Espíritu de Cristo. Andamos no en tinieblas, sino en luz. Cultivamos a través de la comunión con el Señor los frutos del Espíritu. Identificamos pecados, los confesamos y nos apartamos para alcanzar misericordia. El verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios no es un cristiano carnal, no es un pseudo cristiano que juega la fe. Porque todas estas cosas cargan maldición. Y todas estas cosas que se practican, como decía el capítulo 5 de Gálatas, nos lleva a no ser herederos del reino de Dios. Es tremendo, Pablo dice, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el versículo 17, también herederos de Dios. Hermanos, vos y yo somos herederos de la gloria universal, del universo mismo. Todo lo que del Padre es nuestro. Todo lo que el Señor ha planificado en el cosmos, en su creación, nos pertenece. Nos pertenece. Y no solo la gloria del Señor, no solo el gozo eterno de la salvación y la presencia misma del Dios Todopoderoso, sino que también, fíjense cómo dice Pablo, no solamente somos herederos de Dios, dice, sino también, dice, y coherederos con Cristo. Cuando el Señor ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies, le dará la autoridad completa. No es que no la tenga Cristo, sino que figurativamente le dará esto de reinar. Todo fue hecho por Él y a través de Él, dice la palabra, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 17. Y nada de lo que existe, nada de lo que hay, nada de lo que se sostiene es sin Él. Él reina. Y porque Él reina, bueno, nosotros reinamos juntamente con Él. Y somos coherederos, dice la palabra, con Cristo. Y fíjese que Pablo toma algo muy particular que nos hace ruido en medio de todo este versículo, ¿no? De que somos hijos de Dios, de que tenemos el Espíritu de Dios, de que nos corresponde lo mismo que a Dios en cuanto a herencia. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Hay como una condición, ¿no? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si es que padecemos juntamente con Él, seamos, dice, glorificados. Yo sé que en el reino de los cielos va a haber multitud de multitudes, de pueblos, raza, tribu, nación, toda lengua, todo color de piel. Pero todos esos, primeramente han sido lavados en la sangre del Cordero. La sangre que ha sido derramada a través de un padecimiento que tuvo el Hijo de Dios, que fue la muerte expiatoria, sustitutiva y becaria en la cruz del Calvario, por cada uno de esos hombres y mujeres que van a estar en el reino de los cielos. Y no solo eso, sino quienes han sido participantes de esa sangre y esa muerte han sido también llamados a padecimiento. Por eso hoy escuchamos tanto padecimiento en el mundo de cristianos perseguidos, de cristianos azotados, de cristianos martirizados, de cristianos acallados para no hablar el evangelio alrededor del globo terráqueo. Primera Timoteo, lo anoté a la pasada porque me acordé del pasaje, no quiero dejarlo pasar. Perdón, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, aquel que quiera vivir piadosamente, escuchen bien, aquel que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Hermano, ¿te consideras piadoso? Mira a tu alrededor. Tu alrededor tiene que decir y evidenciar situaciones de persecución. No, pero bueno, donde estoy, somos todos hermanos y nos amamos y hay fraternidad, y hay comunión, y hay afecto, y hay... Gloria a Dios por eso, mi hermano. Gloria a Dios por eso y dale gracias al Señor por este tiempo de refrigerio. Pero te aseguro que va a venir persecución. Te aseguro que va a haber persecución constante y obstinada y delante de tu rostro van a decir que no al Evangelio.
y te van a burlar, te van a ningunear, te van a dejar de lado, te van a perseguir, te van a querer azotar y te van a quedar muerto. Somos corderos de la gracia de Cristo y de la gloria de Cristo si padecemos juntamente con Cristo. No lo digo yo, lo dice Pablo a través del Espíritu Santo, escribiendo esta carta, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Capítulo 5 de Romanos hablaba de que a través de las aflicciones, las tribulaciones, tomamos esta ruta, este camino hacia la glorificación. Dice que no comparaba, dice Pablo, no compara el padecimiento actual, esta aflicción actual, momentánea, con la gloria venidera. Hermanos, si nos quedamos mirando nuestro propio ombligo o la punta de nuestra nariz y solamente nos contentamos con Cristo nos ha salvado, déjame decirte que no sos heredero del reino de Dios. Ha sido llamar a padecer, ha sido llamar a ser perseguido, ha sido llamar a hablar y notificar al mundo las virtudes de Cristo, en medio de gran ignorancia, en medio de la lucha de la incredulidad de aquel que escucha, en medio de aquellos que te dicen sos un mentiroso, sos un malhechor, en medio de persecución, en medio de azotes, en medio de cárceles, tumultos, de muerte. Pero la gloria misma nos espera, hermano. La gloria misma nos espera. Y para ir finalizando, quiero terminar. Déjame decirte que no hay nada más auténtico en un cristiano que en la presencia del Espíritu. Y no se trata de tirar luces al aire, no se trata de hablar en muchas lenguas, no se trata de tumbar personas, no se trata de hacer milagros. Se trata de dejar que el Espíritu Santo me domine, me santifique y que me haga vivir una vida santificada y que yo la viva. Que honestamente y puntualmente viva conforme a la palabra de Cristo. Que sea obediente a todos los mandamientos, atributos y preceptos que están escritos en la ley de Dios. Eso es evidencia en un cristiano que tiene el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. Grábatelo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. Y el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. No sirve solo tener el conocimiento intelectual de la importancia de Jesucristo. No es suficiente comprender justamente y éticamente toda la moral que Cristo revela en la palabra. No es suficiente decir, soy cristiano y voy a vivir como Cristo. No es suficiente. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Esa es la misma presencia de Dios en nosotros, que nos anima y nos impulsa a caminar como Cristo. Y la ausencia del Espíritu de Cristo hace que explote el poder que nos domina, el poder del pecado. Hermanos, si a esta altura estás reconociendo que el pecado es el Señor de tu vida y que no estás viviendo como lo he venido describiendo a través de la Escritura, entonces déjame decirte que no sos creyente, que el Espíritu de Cristo no mora en ti. La lucha es constante, la lucha está ahí, pero hay alguien que ya ha ganado la batalla. Nosotros es el Espíritu de Dios quien nos lleva a santidad. Es una guerra sin cuartel, pero confiemos, tenemos esa columna de fuego y de humo por dentro que nos anima y nos guía hasta el país en el cual se nos prometió que sería la Jerusalén celestial. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Recuerdan el pueblo de Israel en el desierto? Una torre de humo en el día, una torre de fuego en la noche, que los cuidaba, que los protegía y los guiaba, que les marcaba el camino al pueblo israelita, a la tierra prometida. Hoy el cristiano tiene el Espíritu de Dios en su corazón que lo guía hacia la patria celestial. Y gloria a Dios por eso, porque sin tener esta presencia misma del Espíritu de Dios, no podríamos decir que Cristo habita en nosotros. Es una bendita alabanza y una bendita gloria poder abrir nuestra boca y anunciar el Evangelio de Cristo. Por cuanto tenemos a Cristo, damos a Cristo.
Nadie puede dar lo que no tiene. Y ya para terminar, solamente quiero que medites en esto y tengas ánimo. Te animes a vos mismo. Te animes y digas, necesito buscar más la oración, la meditación de la palabra. Sé que el Espíritu de Dios habita en mí. Necesito vivir conforme a la obediencia que se debe. Darle gracias a Dios todos los días y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De esta manera Dios se va a glorificar y tú te vas a santificar. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, hemos oído tu palabra, Señor, hemos predicado, Señor, tu palabra. Hemos anunciado tu evangelio, Señor. Señor, hemos hablado de las verdades, Señor, de Cristo, que ha escrito Pablo a través del Espíritu Santo, Señor, recordándonos, Señor, que no somos deudores a la carne, que si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, Señor. Que somos un pueblo, Señor, adoptado, somos tus hijos hoy, y que el Espíritu da testimonio de esto, Señor, que debemos vivir conforme, Señor, a la obediencia que nos demandas en la palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, somos hombres débiles, falibles, Señor, que a diario caen, Señor. Necesitamos, Señor, poder experimentar el poder de Cristo, Señor, orando, Señor, leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, anunciando, Señor, el Evangelio, sabiendo que, Señor, somos herederos tuyos. Nos has heredado la gloria misma, Dios mío, el habitar contigo la eternidad. Y esto sin pagar una sola moneda de oro, Señor, sino que todo fue por gracia, Señor, por la salvación a través de tu Jesucristo, por la obra que ha hecho redentora, Señor, en la cruz de Calvario. ¿Quién? Tu Hijo, Señor. Cristo, quien tiene la preeminencia de todos, Señor. Aquel que es digno de toda alabanza, aquel que es digno de toda gloria y toda honra, Señor. Aquel, Señor, que es, Señor, quien nos guía, Señor, a través del Espíritu Santo en este caminar diario, Señor, como cristianos. Y somos coreros juntamente con Él, Señor, sabiendo que vamos a padecer y también seremos glorificados como Él fue glorificado, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Que estas palabras, Señor, se nos hagan patente, Señor, en nuestra mente y corazón, que podamos obrar conforme a lo que hemos escuchado, que podamos meditar y que el Espíritu Santo nos lleve, Señor, y nos redarguya, Señor, en la noche, en la oración. En el día de mañana, Señor, sigue orando con tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Convéncenos de pecados, Señor. Haya convicción en nuestros corazones que, Señor, debemos caminar conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor. Me dicen mis hermanos que están presentes, Señor. Me dice este tiempo, Señor, y Señor, te pido, Señor, te ruego perdón si he pecado en anunciar o decir algo que no debía decir, Señor. Te lo pido, Señor, si he pecado, porque sé que he pecado, Señor, porque si no te haría mentiroso. Te pido me perdones, Señor, y me limpie de toda maldad, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden abrir su micrófono si lo desean. Bueno, hermano, no sé, muy, muy claro, gracias, Padre querido. Eh, mm, no, bueno, clarísimo todo. Justo estaba meditando estos días en el Salmo 78, justo en mi lectura, y 2 o 3 veces, ¿no? Repite del furor de Dios, ¿no? De lo que es el pecado. Y, y bueno, recalcaste muy bien todo lo que es lo que practican, ¿no? Lo que es los frutos de la carne. Y bueno, Ya sobre realmente, la cama, sí. sí, eh, no, impecable todo el, el estudio, cómo lo hiciste, de re claro. Y bueno, tenemos que sí, estar siempre, ¿no? En oración y con humildad y siempre diciendo al Señor.
porque, bueno, necesitamos constantemente. Yo a veces del trabajo no llego y me quedo dormido, llego fundido y al otro día me siento mal ese día por no haber podido pasar más tiempo, ¿no? Porque hay días que dispongo más de tiempo, lo disfruto mucho estando en comunión con el Señor, pero por ahí pasan 3 días que es medio flojo así, ya uno se pone mal, ¿no? Y, pero bueno, gracias, mi hermano, muchas gracias, muy claro. Amén. Yo les pido oración por mí porque soy el más débil de todos y necesito de sus oraciones, necesito que me sacudan y me digan, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? Fíjate esto, fíjate que yo, ¿cómo está tu caminar? Porque no, dice Pablo, no sea cosa que siendo heraldo para muchos vengamos a ser condenados, ¿no? Y siempre está esa lucha de decir, Señor, soy deplorable, horrible, no merezco nada, Señor, y pequé y hice esto y sabía que no tenía que hacerlo y lo hice y me arrepiento, Señor, pero ay, no merezco nada, Señor. Y ese espíritu que trae consuelo, refrigerio, paz, trae la palabra que nos exhorta, que nos aconseja, que nos levanta, nos anima. Y entendemos que es todo por Él y para Él y solamente Él nos sostiene porque somos débiles, no hay forma de decir, no, no puedo nada, no puedo nada. Y cada que leo la palabra me hago más chiquito y más gusano soy, más gusano me siento. Y menos mal que el Señor me compró y me adoptó, porque yo no quería ser hijo de Él. Él me adopta y me da la naturaleza de hijo. A mí me impacta mucho este versículo de Juan cuando dice que a los que han creído en su nombre, los que le di la potestad de ser llamados hechos hijos, ¿no? Y hemos creído porque Él nos ha llamado y Él nos constituye, y dicen hechos, no éramos hijos, nos hizo hijos, nos adoptó y nos puso esa titularidad, ese apellido, si se puede decir esa parte, ¿no? esa frase de apellido, ¿no? Pero nos da la identidad de hijos, y eso es algo tremendo. Y volvemos a ver que nada hemos hecho, todo ha sido por gracia. Así que oremos hermanos. Y la seguridad, ¿no? La seguridad que el Señor nos va a glorificar, no sin antes padecer. Claro. El Señor va a venir a buscar su iglesia, no sin antes que la apostasía llegue a su iglesia. Y los tiempos de la apostasía han estado en todos los tiempos de la iglesia y siguen estando. Y en algún momento el Señor va a venir y va a tomar a su iglesia. Y siempre es un llamado constante al pueblo de Dios a santificarse. Y al que no es pueblo, que se llama pueblo mío, dice la palabra, guarda con eso. Guarda con llamarse pueblo mío, porque hay tanto lobo rapaz vestido de oveja, que uno lo confronta con la palabra, mostrando cuál es, ahí le pasa hablando, la santidad, caminar y a seguir y se pasa de chocar contra una pared. Hola, Andito, abrite el micrófono. Dos veces, ya, Andito, ¿quiere? No, hermano, esforcémonos en ocuparnos más de lo que debemos ocuparnos. Debemos estar avergonzados todos los días, pero no solo esa vergüenza debe producir lo que realmente somos, ¿no? Que somos miserables, sino un anhelo de buscar más de Dios. O sea, yo me ponía a pensar un poquito en nuestros queridos hermanos los puritanos, ¿no? Por eso era normal, común y corriente, hermanos, leerse 2, 3 veces, 4 veces la Biblia al año. Eso era algo común, ¿sí? Y para nosotros, en cambio, es como que, ¿qué? O sea, ¿qué nos pasa? Las hermanas, por ejemplo, no hablando de, imagínense, hablemos de estos tiempos de esas hermanas que para cocinar o para ocuparse de la familia, ¿cuánto tiempo dedicaban? No había cocinas eléctricas, ni batidoras, ni cosas de esas, ¿no? Y se ocupaban su familia diligentemente. Y esos hombres no tenían lo que nosotros tenemos, los teléfonos, el internet, los comentarios online, las versiones de la Biblia, un clic, 2, 4, 5, 6 versiones de la Biblia. Debemos despertar, ¿no? Y un partido de fútbol nos desenfoca completamente ya.
Es una vergüenza, hermanos, hay que decirlo, es una vergüenza. Somos como niños. Es tiempo de que nos comportemos como hombres, es tiempo de levantarnos. A veces yo me miro y digo, a veces creo que porque hago mi devocional diario, leo mis capítulos tantos de la Biblia y digo, wow, el día lo hice bien. No, ¿qué nos pasa? Es una vergüenza. Yo descubrí que leyendo 7 capítulos diarios de la Biblia, puedes sacar tu Biblia en 4 a 6 meses más o menos. 7 capítulos, es una vergüenza, hermanos. 7 capítulos es media hora o una hora. Sí, 1 hora al día, 1 hora al día, o sea, hermanos, dormimos 8 y de las 16, 1 hora al Señor, es una vergüenza. Yo soy bien avergonzado y les animo a que nos animemos y que sigamos adelante y que nos hablemos fuerte también y que Dios nos ayude porque no estamos haciendo lo que deberíamos, aunque ya no somos como antes, por la gracia de Dios, amén. pero todavía debemos seguir apuntando hacia el varón perfecto que es Cristo. Y termino con esto para no monopolizar el comentario. Con mi esposa a veces tenemos esas conversaciones de esposos que son buenas, ¿no? Que comenzamos, hablamos de varias cosas, oramos. Y ella me comenta a veces de mis hermanos, que son algunos todavía son impíos, y sus cosas y cómo pasan mal con su familia, ¿no? Pues son impíos. Y yo digo, le decía en son de broma a ella, digo, deberías agradecer por el tipo de esposo que tienes. Y decía, y entonces, ¿cuál es tu parámetro? ¿Hasta ahí vas a llegar? Digo, no, tu parámetro es Cristo. Me mandó una exhortada y le doy gracias a Dios porque a veces nuestras amadas esposas nos hacen ver cosas que nosotros como que decimos, no, pero es que agradece que yo no soy borracho ni pendenciero. Ese siervo inútil es lo que debes hacer, es tu obligación, dice el Señor en Lucas, ¿no? Si haces lo que debes hacer, debes decir, soy un siervo inútil. Y eso, hermanos, eso. Gracias a Dios por la palabra que sigue siendo bendita y viva y eficaz y transforma y corta nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Amén. 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 Gracias, Orlando. Amén. Santa verdad. Gracias. Johnny Javi, y una palabra. Gracias. Y una emoción. Amén, amén, amén. A lo que decía Orlandito es verdad. Creo que uno de los problemas nuestros es que somos muy conformistas en el hecho de que por conocer algo o por saber ciertas cosas creemos que ya somos autosuficientes, pero como terminaba Orlando, es verdad, al mismo tiempo, bendito sea el Señor por la palabra que es viva y eficaz, que a través de lo que Luis habla y lo que venimos hablando, la realidad de esa distinción, ¿no? De lo que es un hijo de Dios y de lo que no es un hijo del que no es un hijo de Dios. Y recordando aún lo que dice Orlando, hablando con respecto a los puritanos, ¿no? Eran hombres que la palabra, su sobrenombre mismo lo dicen, ¿no? Puritanos que se esforzaban por una vida piadosa, que se esforzaban, ellos entendieron a la escritura, estaba buscando el salmo, pero no lo encontré, en la cual ellos decían que ellos procuraban que la palabra de Dios sea de una manera expuesta continuamente todos los días. Ellos entendían que la palabra de Dios era importante y como dice Romanos, ¿no? Que es la única que tiene poder y aquella que tiene capacidad, ¿no? Y, y, y me llevaba una vez más a Efesios capítulo 4, solamente quiero leer capítulo 4, versículo 1, porque dice, no, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? En el capítulo 2, versículo dice, en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, entonces el andar de Éfeso, ¿no? No solamente de ellos, sino para el contexto para muchos hermanos que la carta en sí fue escrita. Ellos eran paganos por naturaleza, ajenos a la vida de Dios. Y Pablo dice, no, ustedes andaban así, pero ahora andéis de acuerdo a la vocación que habéis sido llamados. Pero la exigencia de Pablo, ¿no? La exigencia que Pablo les pide a ellos de que deben andar de acuerdo a la vocación por la cual han sido llamados, es por la consecuencia del capítulo 1 al capítulo 3, de que ellos han sido escogidos por Dios, redimidos por Cristo y han sido sellados por el Espíritu Santo, por la cual hay una necesidad de un despertar en nosotros de poder hacer, para lo cual hoy hemos sido capacitados. Creo que la mayor bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es que hoy estamos capacitados para poder hacer lo que Dios demanda. Efesios 2:10, para que andéis, dice, no, para que andéis en aquellas obras que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces,
yo pienso que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es para que nos glorifiquemos a nosotros mismos, o no es para que, como se dice, no, estemos muy tranquilos con respecto a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad y se ve un decaimiento total, un conformismo total, pero como decía hablando de esas palabras que él dijo, aunque hemos mejorado por la gracia del Señor, pero creo que necesitamos más, ¿no? Y es el Espíritu Santo, ¿no? Que mora en nosotros, el versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 1, ¿no? Termina diciendo con la obra de la Trinidad, el capítulo 1, ¿no? Termina diciendo que lo que Dios eligió, lo que el Hijo salvó y lo que el Espíritu Santo selló, tiene un propósito, y termina diciendo el versículo 14, ¿no? Para la alabanza de su gloria. Nada de lo que Dios no haya salvado no va a glorificar a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no, que en resumen, no, que lo que Dios salva, lo salva para la gloria de Dios. Así que nadie que dice ser salvo y no se esfuerza por glorificar a Dios, no es de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice versículo 9 de Romanos 8. Entonces, creo que es muy claro, ¿no? Poder entender, pero si somos de Dios, si nuestro espíritu en cambio da testimonio, si el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pues debemos esforzarnos en esas cosas, debemos esforzarnos, como decía Arielito, ¿no? Yo sé que las circunstancias a veces, ya hasta aún a mí me ha pasado, de que a veces uno ya cansado del trabajo, y a veces digo, oh, voy a acostarme un ratito, me acuesto una hora, y después digo, oh, media horita más, y a veces me acuesto 2 horas, y se me pasa de la hora programada que tenía que descansar una hora, y digo, oh Señor, perdóname. Entonces, pero bendito sea el Señor que nos ayuda constantemente, pero no por eso, como digo, vamos a descuidarnos, no. Yo pienso que la mayor bendición que nosotros tenemos es ser hombres, por decir así en sentido figurado, que la mujer también es una bendición, pero voy en el hecho de hombre de que somos bendecidos porque se nos demanda más, se nos demanda de estudiar más, se nos demanda a leer más, se nos demanda a orar más, porque tenemos una familia atrás nuestras a las cuales debemos pastorear, a las cuales tendremos que dar cuentas al Señor, y ninguno que no tenga sabiduría podrá lidiar correctamente, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Que toda la escritura inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir, y ustedes ya lo saben, para que con el fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, creo que Pablo no en vano le dijo a Timoteo, no, ocúpate en la exhortación, en la lectura y en la predicación. ¿Por qué? Porque hay un gran trabajo por delante. Y no hablo con respecto a las misiones, sino con respecto a nuestras casas como primer punto, muchachos. Así que, de verdad que bendito sea el Señor por el tiempo de la palabra que tenemos, que nos permite ser muy claros y decir, hermanos, si no eres así, pues no eres de Cristo, no eres de Cristo, porque tú debes ser así no por tus fuerzas, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en verdad. Gracias, Javi. Gracias, amén. Yo no quiero agregar nada. No quiero agregar nada porque en la multitud de palabras está el pecado. No quiero agregar más nada. Nada, pero gracias por las palabras, por lo de Randito, lo que dice Javi, lo que dice Ariel. Que si nos ayude. Que si nos ayude nada más. Les pido sus oraciones. Mañana comienzo a enseñar acá en el módulo. Si bien la enseñanza va a ser voluntaria, acá viven casi 100 personas, pero muchos pibes inconversos no tienen problema de participar, voluntariamente con mate por medio, escuchar lo que uno va a enseñar y voy a arrancar de cero. Voy a arrancar de cero. ¿Quién es Dios? ¿Qué es esta fe? ¿Qué es la Biblia? Y de ahí partiremos, ¿no? Una serie de enseñanzas. Así que bueno, les pido sus oraciones para mañana, las 9 de la mañana hora argentina, las 7 de la mañana hora de Ecuador. Así que cuando estén haciendo sus devociones matutinos o están hablando para el trabajo, acuérdense que hay un hombre que está hablando, abriendo la palabra de Dios y quiere exaltar al Rey por sobre todas las cosas. Así que bueno, les encargo oración. Que dice que Dios te ayude, amable. Que Dios me ayude. Sí. Bueno, sería obviamente muy lindo hablar de la Navidad y demás, pero bueno, eso es otra clase, porque bueno, el 24 Nochebuena, según el calendario greco-romano, el 25 Navidad, qué sé yo. Muchachos, que Cristo habite en nosotros, eso es lo importante.
le démosle gloria con nuestro andar y que recordemos no solamente su nacimiento, que recordemos su muerte hasta que Él venga, como dice Corintios, capítulo 11 de Corintios, recordando esa muerte que nos ha dado vida y vida en Cristo. Entonces, anunciemos a Cristo crucificado y resucitado. Anunciemos según las Escrituras. Eso creo que es la mejor forma de glorificar al Señor. Así que bueno, hermanos, abrazos de gol para todos. Vamos a Argentina, gracias Señor por esta bendición. Y continuamos la semana que viene en la carta a los romanos. Faltó Robertito, no sé, no tengo ningún dato de él, no sé si alguno sabe algo. Faltó Robertito, que siempre está firme ahí, oremos por él. Y nada más que, no sé, yo no tengo nada más, si alguien quiere agregar algo, yo estaríamos. Una sola cosita, ¿me escuchás, hermano? Sí, Adelito. En una parte del estudio dijiste de como hermanos que se comparan con el crecimiento espiritual de otros hermanos. Algo así. ¿Puede ser? Y sí. algo así, ¿no? Y en otra parte dijiste como que digamos que no leen la Biblia algo así. En esa parte, ¿puede ser? Se te va el audio. Que no tienen el Espíritu Santo porque se comparaban con otros hermanos, ¿puede ser? No, ese no era el énfasis. El énfasis era de que muchas veces miramos al hermano cristiano, al que es espiritual, al que se revela como hermano, claro. y vemos que ellos pasan por las mismas situaciones que nosotros, leen la misma palabra, se dicen hermanos, claro, pero lo vemos constantemente lo vemos en una excusa de que no tengo fuerza, soy débil, esto ya va a pasar, o Dios no sé por qué se agarró conmigo, qué sé yo. Y empezamos a notar que en ese tipo de patrones, en esa vida pseudo cristiana, no habita el Espíritu de Cristo. Claro. Porque quieren dejar de lado la prueba, quieren alejarse del error, quieren alejarse de la persecución o de la aflicción, y creen que solamente la cristiandad es vivir empoderados o en victoria, como dicen pentecostal, ¿no? Constantemente que victoria, que tal vez no lo dije así. Y yo leo mi Biblia y vivo mi vida y lo miro a Cristo, y es padecimiento puro, completamente de aflicción y dolor sin sabores a montón. Y a través de eso el Señor es glorificado. Y a través de eso Cristo es formado en mi vida. Ahí le doy el paso a Johnny, a Javi, no me acostumbro a decir Johnny. Y muchas veces uno también peca en decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿yo soy el único cristiano o soy el único? No, debemos tener, dice Pablo, no debemos tener más alto concepto de nosotros que debemos tener, ¿no? Y sí orar por ellos, sí seguir siendo testimonio, sí seguir siendo hombres de fruto, y en todo poder regalar al Señor. Sí, Javi. Sí, no le entendí muy bien a la preguntita del de Ariel. ¿Qué es lo que trató de decir? Perdón, Luis, no sé si me puedes traducir cuál fue la idea en sí, la pregunta en sí de Arielito. ¿Ariel, querés repetirla, Ariel? ¿O querés repetir el concepto? Ahí voy que llegaron acá y hay mucho ruido ahora. Espera, me voy para otro lado. No, en esa parte. Orlando, sí. Yo estaba solo, ahora vinieron todos. No, eso, que en esa parte. Ahora me tiré en la cama. En una parte vos dijiste eso. Estabas hablando de que de los frutos, de que el limonero da limones, que yo. Y en una parte dijiste eso como que se comparaban con otros hermanos como que están más avanzados en la fe, pero lo respondió bien Adri, eso que ¿cómo se dice? Ahora se me fue la idea justo, de que no tienen al Espíritu, de que no tienen el Espíritu Santo, porque se comparaban con otros hermanos, eso había entendido yo en ese momento. Por eso hice la pregunta, Javi. Como no lo entendí bien en ese momento, por eso me quedó medio dando vuelta. ¿Se escucha? O sea, lo que tú tratas de decir es que hay muchos
hermanos que se comparan con hermanos o con otros hermanos que tienen un mayor conocimiento y ellos dicen que posiblemente no tengan el Espíritu Santo. No, al revés. De que hay algunos que se dicen llamar hermanos y viven por situaciones similares a las nuestras, y todo el tiempo hay una excusa constante en ellos mismos de decir, porque a mí, porque soy débil, que Dios se agarró conmigo, y lo que entendemos a través de la palabra, lo que hemos tenido, la salvación en nuestra vida, y que tenemos el Espíritu de Cristo, y leemos la palabra y meditamos en ella, y tenemos una relación constante con Cristo, de que no hay excusa para vivir como cristianos, que vamos a pasar a través de muchas tribulaciones de la palabra, que a través de mucha aflicción es necesario que pasemos, porque de esa manera somos hechos conforme a la imagen de Dios, y que vemos que ellos, de alguna manera, entre comillas, se quejan de esta cristiandad que dicen ser o que dicen tener, y que no es tal, porque a la larga, a la corta, no se ve el fruto evidente que habla Gálatas, ¿no? Que no hay paz, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay bondad, no hay benignidad, no hay amor, por ahí, por ese lado. Entonces, no es que uno sea más maduro, sino que hay quienes dicen ser y no son hijos de Dios. Y quienes somos hijos de Dios, y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios en nuestro Espíritu, y que, vuelvo a decir, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, no todo aquel que dice Señor, Señor, como se la palabra, no a todo aquel que se llame un hijo de Dios, realmente será levantado para la gloria. Sí, Eh, sí, te entendí. Sí, no, es duro, pero la palabra da esos parámetros, ¿no? No todo algo malo da buen fruto, ¿sí? Pero sí todo algo bueno da buen fruto, en ese sí, sentido. no, sí, les estaba leyendo un libro y con respecto a eso, ¿no? Decía que uno de los problemas muy grandes hoy en la actualidad aún no es, es querer pretender conocer a Dios eh, por medio de sentimientos, por medio de Los, experiencias. los Y sensuales, exacto. eso, o sea, y viene lo que te conoce aún como el sentimentalismo, ¿no? Aquellos Ujú. que son sentimentalistas, que ellos pretenden conocer a Dios por medio, como digo una vez más, por medio de experiencias, de emociones, oh, que Dios es amor. La idea solamente es amar al hermano, perdonar al hermano en sí, en general, y que Dios es bueno en su misericordia y que Dios en verdad es misericordioso. Y eso es la verdad que la Biblia lo dice, ¿no? Pero a Dios no se le conoce por ese medio, sino que vemos que a Dios se le conoce por medio de las escrituras. Entonces, yo pienso que muchos de los problemas de personas y aún de creyentes que a veces pueden expresarse de esa manera, es por el desconocimiento de saber quién es Dios, de saber quién es Dios. Entonces, yo creo que tener nuestras Biblias cerradas, empolvadas, creo que nos va a llevar a hablar y cometer y hacer muchas cosas erradas. Entonces, creo que Mm. algo de entender lo que me decía. Eso, perdón, No, paso totalmente, al doctor Orlando. totalmente, totalmente. Bien. Nada, está muy claro. Gracias, hermano. No me acuerdo qué puritano dijo que el polvo sobre nuestras Biblias cerradas va a ser testigo en contra nuestra el día que estemos parados delante del trono. Y si uno se pone a meditar esas palabras, ya está, es condenatorio. Porque si hay polvillo arriba de tu Biblia es porque no la abrís, porque no la usás, porque no la lees, porque no la obedeces, porque no la conocés. Y te hace llamar cristiano, te hace llamar un hijo de Dios, te hace llamar un creyente. Entonces, y hoy está la iglesia contemporánea, está plagada de gente, como decía Javi, sentimentalmente eh, confesadora de pecados, almánticamente santificada y carnalmente bautizada. Es terrible. Y nuestros púlpitos están llenos de ese tipo de predicación, ¿no? De animosidad, de exaltación, de sentimentalismo, de excitación, de supremacía, de empoderamiento. Y nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Por eso debemos abrir nuestras bocas, como decía Orlando hoy, que el Señor nos ayude y entender que somos llamados a esto. Somos llamados a salvación y santificación, pero en esta santificación el Señor nos ha llamado a ser portavoces de su gloria. A abrir la boca y anunciar el Evangelio como corresponde. Aún aunque nos la piden. Aún aunque nos lleven al calabozo más profundo, aunque nos tiren todos los leones encima, no importa. En eso, Cristo va a ser glorificado. Su palabra anunciada y tal vez en el mundo creído. Entonces,
así como vivir según la palabra, no lo digo yo, está en la palabra, un creyente. Así que bueno, es para meditar mucho. Demos gracias porque tenemos el espíritu de adopción, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Mm? Sí, Confiamos en perdón. un Padre que está. Sí, Ayer vi un cartelito no sé dónde lo vi, en Facebook, de Steve Lawson que decía que la persona más difícil de convertir es el que se cree cristiano y no lo es. No sé si lo has leído por ahí. De Steve Lawson, no sé si lo encuentro. no lo he leído, pero lo vivo a diario en este lugar donde hay muchos, y a Orlando le debe pasar lo mismo, muchos pseudo cristianos que es terrible ver cómo ellos abren los ojos cuando uno abre la Biblia, porque Claro. no conocen la Biblia. Entonces, cuando uno le habla la ley y se las explica y lo ven, ahí se dan cuenta de la gravedad de su pecado, de la religión, ese acto religioso, se dan cuenta de que han sido engañados, se dan cuenta que siempre han sostenido algo que no conocían, no tenían fundamento para lo que creían, su doctrina estaba errada, su conocimiento es escaso y nulo, son analfabetos bíblicamente. Entonces uno con amor, con ternura, con paciencia, con doctrina, con fe y con mansedumbre tiene que enseñarles y rogar al Señor que sea quien nos convence. Pero pasa a diarios, pasa a diario. Y se creen religiosos y te quieren, no, pues yo ya sé, yo ya soy salvo, guau, guau, guau. Cuando quiere acordar, no sabe ni cuántos libros hay en la Biblia, por decir algo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Sí. Así que bueno, mis Bueno, hermanos, gracias hermano y perdón que... descansen bien. Sí, Ari. Sí. Gracias Luis, gracias Bueno, Javi, Orlandito, gracias también. Orlando, Sé que por comunicarse. Orlando está tras cámaras de ahí, el doctor Orlando, entonces El queremos doctor solo... Orlando. A ver, ¿qué pasa conmigo, querido hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pastor No, Orlando. no, Pastor no, Orlando. Estaba durmiendo, lo despertamos, estaba Yo durmiendo. les escucho nomás, estoy orando, intercediendo por ustedes, porque no. Amén. No, dice que habría orado por los penales de Messi. Oh, Qué herejía, ¿no? Bueno, hermano, listo. Basta, me voy. Si no, seguimos. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga, en verdad. Muchas gracias por todo, Amén. hermanos. Gracias a ustedes. Es un gusto, Dios un los placer bendiga. verlos. gracias a Dios por verlos nuevamente. Les mando un Amén. abrazo. El Señor ha sido bueno. Abrazos para todos. Sí, Dios los bendiga. sí, es un placer. Chao, Orlandito. Chao, Orlandito. Y Arielito, siempre. Es un placer. Arielito, y yo que a mí que me llegue Que el Señor a mí. Tú no molestas. Acá la cosa es con mi hermano Ariel. Es bravísimo. Porque Luis, No, mi hermano, Ya ya saben que no. Ustedes me hacen... Luis solamente quiere Estamos hablar de nosotros. Argentina quiere hablar Luis ya. Sí, arrepiéntete, hermano, por favor. Sí, Ya es esta noche, hora, arrepiéntete. Yo pienso que hay Para que después- decirle a yo pienso que hay que decirle a Arielito que vaya a botarle un poquito de agua bendita. Y si es que no, ya con eso, ya. No, escuchen, en febrero comienzan las eliminatorias nuevas y es la clasificación para la Copa América. Así que ahí voy a arrepentirme. Voy a empezar en febrero. O sea, permítanos por lo menos acabar el año, Luis, para después hablar de fútbol. Permítanos por lo menos. Sí, por favor, ya. Suficiente. Bueno, aguante Valencia. Bueno, Abrazo hermano, gigante, Dios lo bendiga. lo que Amén. fue para mí, a los 10 minutos se corte del primer tiempo del partido. No, fue algo. No, pero- qué feo. Esos Ahí son ¿Cómo está, está nuestro padecimientos, corazón, son no? padecimientos. Esos son ¿Cómo está padecimientos nuestro reales. corazón, Dios mío? Mío, qué locura. ahí, Que el Señor nos ayude. Hermanos, Y que el yo me Señor... identifico con Ariel cuando se me va la señal Señal y justo cuando va a patear el penal, no. Tío, qué horror, mi corazón, señora. amado, ten misericordia. Qué pecador que soy, decir, pecador de mí. Sí, pero igual pidiendo que vuelva La señal, peor todavía, imagínate, en vez de ponerme a orar, no. Arielito dice que estaba arrodillado, Arielito. escuchen, ¿sabes lo que pasaba? Me lo pongo a ¿Por mirar. qué a mí? Decía el Señor. ¿Por qué a mí? El tema es así. Me lo pongo a mirar. Me lo pongo a mirar por el celular. Pero ¿qué pasaba? Los vecinos, el celular tenía un atraso, entonces gritaban los goles un minuto antes de que yo lo veía en el teléfono. No, lo peor que te puede pasar. Lo peor. Era horrible, ¿entendés? Era horrible. Entonces,
lo quería apagar y meterme en la cama, y una furia, hermanos, no saben. Mi esposa me dice, anda a la casa de Leo, me dice, anda a la casa de Leo que Yemina dice que vaya, viste, a ver. Y digo, ya veo que voy, y me fui a ver el segundo tiempo, íbamos ganando 2-0, y cuando empataron 2-2, digo, no van a querer que venga más acá, porque llego, encima, menos mal, La mufa. menos mal Era que, mala suerte. menos mal que ganamos, porque si llegamos, el hermano no me va a querer más en su casa, imagínate, si, si perdíamos, chao, no. Hermano, parecemos los de Galacia. Empezamos por el espíritu y terminamos por la carne. ¿Qué nos No, pasó? no, Y- no, 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 no. basta. ¿No? Ya está. Voy, Repitámonos, repitámonos. voy a, Cortemos voy acá. a repetir lo que dijo nuestra hermana Susi. Sos unos idolatras. No, idólatras. Latras, no. Tienes razón, Idólatras. Peor. tienes razón, tienes razón. Bueno, mis hermanos, hasta Vamos, aquí he vamos. llegado. Oremos, Descansen. oremos. Los amo en el Señor. ¿Qué hora siempre. Orlando? Hola, Orlando. Dale. Sí. Que terminemos de oración. Amado Señor, Dios Todopoderoso, nos presentamos únicamente delante de ti, solo por Cristo y por gracia, por fe. Señor, somos seres infinitamente inmundos que ni siquiera entendemos toda la maldad que hay en nosotros, Señor. Pero tu gracia, Señor, nos sostiene, tu poder nos transforma, Señor, y nos ayuda a través de tu palabra, Señor. A ti siempre será la gloria por los siglos de los siglos, porque ¿a quién más podría ser sino solo a ti? Señor, permítenos conocerte más a través de tu palabra. Mirarte y temblar, Señor, adorarte como mereces ser adorado, Señor, solo a través y únicamente por Cristo nuestro Salvador, eterno Rey soberano de todas las cosas. Gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, y por haber recibido tu palabra en Cristo Jesús. Amén. 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 Gente, Un abrazo, Luis, Arielito, Orlandito. Que el Señor les bendiga, en vemos. verdad. Dios les bendiga.